Hola, ¿cómo están? Nuevamente sean bienvenidos y en esta oportunidad vamos a estudiar un poco acerca de sucesiones y progresiones. Para iniciar vamos a dar comienzo con la teoría acerca de sucesiones. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué entendemos por sucesión? Una sucesión es un conjunto de números en una secuencia ordenada. Y tenemos aquí 4 ejemplos. Este que tenemos aquí es una sucesión. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia de números ordenadas. Por ejemplo, 3, 6, 9, 12 y 15. Es una secuencia, obviamente, de números que están ordenados. Seguimos con el segundo ejemplo. Tenemos aquí 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así. Esta secuencia es la llamada serie de Fibonacci. Es una de las más famosas en el ámbito científico. Tenemos otra serie, otra sucesión también, que es 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y aquí seguiría 3,5, ¿no? De esa forma va ordenada. Esos son ejemplos de sucesiones. Por ejemplo, esta no sería una sucesión. 2, 4, 12, menos 6, menos 5. Eso no es una sucesión. ¿Por qué? ¿Por qué no es una sucesión? Porque es una secuencia, obviamente, pero no está ordenada. Tenemos 2, 4, esto sí puede ser ordenado, pero después tenemos un 12 y después del 12 tenemos un menos 6. Entonces esto es una secuencia que no está ordenada. No es una secuencia ordenada, por tal motivo no es una sucesión. Vamos a basarnos en la teoría que dice que una sucesión es un conjunto de números en una secuencia ordenada. Tiene que ser una secuencia ordenada para ser llamada sucesión. Ahora que ya conocemos el concepto o lo que es una sucesión, vamos a pasar a conocer qué es una progresión. Progresiones, tenemos dos diferentes tipos de progresiones. Unas que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, que es la segunda, ¿no? El segundo tipo de ecuación de progresiones. Vamos a definir en primer lugar y vamos a trabajar con progresiones aritméticas. Y nos dice que una progresión aritmética es una sucesión donde cada término a sub k, con k perteneciendo a los números naturales, estamos por aquí, de a sub 1, que es el primer término, a sub 2, que es el segundo término, y a sub 3, se obtiene sumando al término anterior, que sería ak, a sub k menos 1, una constante que se llama diferencia, ¿no? Ese sería nuestro concepto, que está un poco complejo, inentendible quizá, que está en lenguaje matemático, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a formar un concepto más fácil, en términos sencillos, de qué es una progresión aritmética. Si bien nos dice que una progresión aritmética es una sucesión, vamos a rescatar eso, ¿no? Es una sucesión donde cada término, a partir del primero, vamos a decir nosotros. Una progresión aritmética es una sucesión donde cada término, a partir del primero, se obtiene sumando al término anterior una constante que se llama diferencia. Vamos a hacerlo con un ejemplo de ese concepto para entenderle bien. Nos dice, vamos a empezar nuestra progresión con un 2. Ese va a ser nuestro primer término. Ahora nos dice que una progresión aritmética es una sucesión donde cada término, a partir del primero, el primero es 2, a partir del primero se obtiene sumando una constante. ¿Cuál va a ser mi constante? 3. Entonces, si yo le sumo a ese 2, le sumo 3, va a ser 2 más 3, 5. A ese 5 le sumo la constante, que es 3, va a ser 8. A ese 8 le sumo la constante, que es 3, va a ser 11. Y así vamos a ir formando nuestra progresión aritmética. Verificamos nuestro concepto con el ejemplo que hemos hecho en este momento. Nuestro concepto nos decía que una progresión aritmética es una sucesión donde cada término, a partir del primero, se obtiene sumando una constante, en este caso nuestra constante es 3, sumando una constante al término anterior. El término anterior sería 2 más la constante 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. Entonces lo podemos dejar
ese concepto, ¿no? Pues lo voy a repetir por si queremos anotarlo, que una progresión aritmética es una sucesión donde cada término a partir del primero se obtiene sumando al término anterior una constante que en este caso le vamos a llamar diferencia. ¿Cómo voy a calcular la diferencia? ¿Cómo voy a calcular la diferencia? Por si acaso no me la dan la diferencia. En este caso, ¿cuánto es la diferencia? Hemos dicho que la diferencia es 3. ¿Por qué? Porque hemos estado sumando, ¿no es cierto? 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Y 8 más 3, 11. Entonces ya sabemos que la diferencia es 3. Pero suponiendo que no sabemos cómo calculo la diferencia. Y aquí me dice, ¿no? ¿Cómo calculo la diferencia? La diferencia de una progresión aritmética se calcula restando dos términos consecutivos. Puedo restar 8 menos 5. ¿Cuánto es 8 menos 5? 8 menos 5 es 3. Y esa sería nuestra diferencia. Nuestra diferencia es 3. Veamos otros números. Otro número, no el 8 y el 5. Por ejemplo, si yo agarro este, al 11 le tengo que restar el anterior. 11 menos 8, ¿cuánto es? 11 menos 8 sería 3. Entonces yo puedo decir que la diferencia es igual a 3. De esa forma yo puedo sacar la diferencia. Eso en las progresiones que no conozcamos la diferencia, ¿no? En este caso, como nosotros hemos armado la progresión desde el principio, sabemos que la diferencia es 3, porque hemos ido sumando 2 más 3, 5, 5 más 3, 8 y así. Entonces ya sabíamos que nuestra diferencia era 3. Ese sería el concepto básico de una progresión aritmética, y ese ejemplo que tenemos ahí es una progresión aritmética. Entonces vamos a ir practicando algunos ejercicios de la progresión aritmética y viendo cómo es la anotación, cómo yo debo anotar una progresión aritmética. Para ello yo tengo una fórmula, que esa fórmula que vemos en la pantalla, esa es la fórmula que vamos a utilizar, donde A sub n significa último término, A sub 1 significa primer término, y por ejemplo, A sub 2 significa segundo término, A sub 3 significa tercer término, A sub 4 significa cuarto término y así. A sub 5 quinto término y así. N significa número de términos y la D significa la diferencia. Esos son los elementos de una progresión aritmética. Vamos a ver un ejemplo donde ya vamos a utilizar la anotación correcta, cómo anoto correctamente una progresión, y vamos a utilizar la fórmula que tenemos en la pantalla. Y nuestro ejemplo nos dice: si el 13º término de una progresión aritmética es 17 y la diferencia es 2, ¿cuáles son los 13 términos de la progresión aritmética? Volvemos a leer para entenderle mejor, leemos más lento. Si el 13º término de una progresión aritmética es 17 y la diferencia es 2, ¿cuáles son los 13 términos de la progresión aritmética? Ese es nuestro problema de hoy, y lo primero que voy a hacer es voy a anotar qué datos tengo, qué datos me da el ejercicio. ¿Cuáles son los datos? Último término, primer término, número de términos y diferencia. Eso voy a anotar para ver qué datos de esos que acabo de mencionar, qué datos me brinda el ejercicio. Tengo A sub n, tengo A sub 1, vamos a anotar A sub 1, n y d. Esos son los elementos que tenemos aquí en la fórmula, ¿no es cierto? Esos mismos elementos anoto. A sub n, que es el último término, A sub 1, primer término, número de términos, cuántos términos serán, y la diferencia. Vamos anotando los datos que vamos a ir sacando de nuestro problema. Leemos el problema y vamos anotando. Si el 13º término de una progresión aritmética es 17 y la diferencia es 2, ¿cuáles son los 13 términos de la progresión aritmética? Que es lo más fácil que puedo encontrar aquí, lo más directo es la diferencia. La diferencia es 2, entonces yo lo anoto. La diferencia es 2, o sea, D vale 2. Ya tengo un dato. ¿Qué más tengo? Este 13º, ¿qué me indica?
este décimo tercero, me está indicando que son 13 términos. Aparte que aquí me lo está volviendo a repetir, que son 13 términos. Entonces, en la parte donde dice número de términos, recuerden que esta n significa número de términos. ¿Cuántos términos son? Anoto, son 13 términos. Aquí me dice, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta. Son 13 términos. Primer término. El primer término, ¿conozco el primer término? No conozco el primer término. No sé cuánto vale ese primer término. Esa sería mi incógnita. A sub n, el último término. ¿Cuánto es el último término? Recordemos que son 13 términos. O sea, voy a tener un primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto, sexto. Y el décimo tercer término. Ese décimo tercer término es el último término, ¿no? ¿Y cuánto es? ¿Qué número es? Y aquí nos dice, el décimo tercero es 17. Entonces yo ya sé que el décimo tercer término es 17. Este no sé cuánto es, el primer término no sé cuánto es, el segundo tampoco, y no sé. Lo único que conozco es que el último término es 17. ¿Por qué sé que es 17? Porque aquí me dice, ¿no es cierto? Aquí me dice que el décimo tercer término es 17. Entonces, eso lo voy a anotar aquí. El último término es, ¿cuánto es? El último término es 17. 17. Este es el primer término por si acaso, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y así. Y este es el término número 13. Este que lo encerré aquí, que no lo voy a encerrar para que no se confundan. Este es el término décimo tercero. Y que ya sabemos que el término décimo tercero es 17. Pero no conocemos ninguno de estos que están antes del 17, no sabemos. ¿Cómo vamos a calcular? Utilizando la fórmula. La fórmula la voy a volver a anotar aquí. La tenemos arriba, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Vamos anotando los datos que tenemos. A sub n. ¿Cuánto vale a sub n? Lo tenemos por aquí. A sub n vale 17. Es igual a sub 1. A sub 1 es una incógnita, no sé cuánto es. Lo mantengo como incógnita. Más n menos 1. N ¿cuánto vale? Revisamos aquí, está n, 13. Sería 13 menos 1 por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 2. Aquí la tenemos. Vamos resolviendo eso. 17 es igual a sub 1, esa es la incógnita, más 13 menos 1 sería 12. Vamos resolviendo y por 2. 17 sigue siendo 17, no produce ningún cambio. A sub 1 sigue siendo a sub 1 más, aquí ya podemos resolver. Aquí ya podemos resolver este 12 por 2 sería 24. 12 por 2, 24. Y vamos resolviendo. Mi incógnita es a sub 1. Esta incógnita la vamos a dejar solita. En este caso a la derecha. El 17 sigue siendo 17. Y este 24 que estaba sumando va a pasar al otro miembro a restar. Entonces sería 17 menos 24. Y seguimos resolviendo. A sub 1 va a ser igual a, resolvemos esto, 17 menos 24. Recordemos que signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. ¿Cuál es mayor entre el 17 y el 24? 17 menos 24, el mayor es 24, tiene signo menos, entonces mi resultado va a ser negativo, porque acordémonos que se pone el signo del mayor. Y si restamos 24 menos 17 sería 7. Y ese sería nuestro resultado. Ese sería nuestro primer término. Pero ese no es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio no me dice cuál es el primer término. El ejercicio me dice cuáles son los 13 términos. Entonces yo tengo que poner los 13 términos. Yo no sé cuáles son, pero tengo que anotarlos los 13 términos. Entonces anotamos los 13 términos. Aquí vamos a ir anotando. Primer término, a sub 1. A sub 1, ese es el primer término. ¿Cuánto vale el primer término? Vale menos 7. O si quieren aquí también.
podemos ir anotándolo así, menos 7. El primer término es menos 7. El segundo término, ¿cómo voy a obtener el segundo término? Recuerden que se suma, ¿no? Tengo que sumar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 2. Entonces yo sumo menos 7 más 2 y me va a salir el segundo término. Hagámoslo aquí. El segundo término se obtiene menos 7 más 2. ¿Cuánto es menos 7 más 2? Signos diferentes se restan. Sería menos 5. Ese es mi primer término, menos 7. Mi segundo término es menos 5. Vamos con el tercer término. El tercer término es, ahora, ¿qué anoto? Menos 5, anoto este de aquí. Menos 5 más 2. ¿Por qué más 2? Porque 2 es nuestra diferencia. Menos 5 más 2 es menos 3. Ese sería ya nuestro tercer término. Cuarto término sería menos 3 más 2, que sería menos 1. Ese sería nuestro cuarto término. Nuestro quinto término sería menos 1 más 2. Menos 1 más 2 sería 1. El 1 sería nuestro quinto término. Y seguimos así. Nuestro sexto término, ya este está más fácil. 1 más 2 sería 3. Ese sería nuestro sexto término. Nuestro séptimo término sería 3 más 2, que sería 5. Octavo término sería 5 más 2, que sería 7. Y seguimos bajando. Nuestro noveno término sería 7 más 2. Perdón, ya lo estaba poniendo la respuesta. 7 por 2 sería 9. Ese sería nuestro noveno término. Décimo término, 9 más 2, 11. Nuestro décimo primer término, 11 más 2, que sería 13. Nuestro décimo segundo término sería 13 más 2, siempre sumando 2 por la diferencia, 15. Y nuestro último término, que es nuestro décimo tercer término, ¿no es cierto? Décimo tercer término es igual a 15 más 2 igual a 17. Y aquí tiene que coincidir. ¿Por qué tiene que coincidir? En un principio el problema nos decía que el décimo tercer término tiene que ser 17. Y si revisamos, nuestro décimo tercer término es 17. Significa que está correcto. Esa sería la forma de anotar nuestra progresión aritmética. Ahora me dice el ejercicio cuáles son los 13 términos. ¿Cuáles son los 13 términos? Yo tengo que anotar aquí. Voy a anotar todos los términos. ¿Cómo anoto una progresión aritmética? En este caso vamos a anotar progresión aritmética es... ¿Con qué número empieza la progresión? ¿Cuál es el primer término de la progresión aritmética? Aquí está. Es menos 7. Vamos anotando. Menos 7. Se separa por coma. El segundo sería menos 5. El tercer término sería menos 3. Que estamos copiando lo que hemos acabado de hacer aquí, ¿no? Nuestro tercer término sería menos 3. Nuestro cuarto término es menos 1. Quinto término 1. Sexto término es 3. Séptimo término es 5. Luego viene un 7. Luego viene un 9. Luego viene un 11, que sería el décimo término. El décimo primero sería 13. Luego viene un 15 y el último, que sería 17. Este sería nuestro primer término, segundo término, A sub 2, A sub 3, que significa tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término, séptimo término, octavo término, noveno término, décimo término
décimo primer término, décimo segundo término y décimo tercer término. Esa sería nuestra progresión aritmética. El ejercicio nos pedía cuáles son los 13 términos, aquí lo tenemos, cuáles son los 13 términos de la progresión. Y nosotros, con la ayuda de la fórmula, hemos encontrado los 13 términos, lo que tenemos aquí. Aquí está la operación, cómo hemos encontrado los 13 términos, y aquí estamos presentando la respuesta de los 13 términos. Nuestro siguiente ejemplo nos dice: el primer término de una progresión aritmética es -1 y el 15º es 27. Hallar la diferencia. Vamos a siempre basarnos con nuestra fórmula y vamos a anotar los elementos que nos da. Nuevamente nos dice: el primer término de una progresión es -1. Entonces ya conocemos el primer término. Eso quiere decir que A1, que significa primer término, es igual a -1. Nos dice el problema, ¿no? El primer término de una progresión aritmética es -1. Nos los está dando ya. Primer término -1. Y el 15º, A⁻15, que sería el 15º, es 27. Eso quiere decir que el término número 15 es 27. ¿Qué más podemos sacar? El número de términos. ¿Cuántos términos son? 15 términos. Son 15 términos que nos falta encontrar solamente la diferencia. ¿Cuánto será la diferencia? Para ello utilizamos la fórmula. Rellenamos los datos en la fórmula. A⁻n, que sería A⁻15. No, A⁻15 sería 27. Aquí lo tenemos el dato, ya anotamos su dato. 27 será igual a A⁻1, que es -1, más n-1. N es 15. 15 menos 1 es 14. Lo vamos a hacer directamente y multiplicado por la d, que no sabemos cuánto vale. 27 es igual a -1 más 14 por d. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar dónde está nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita. Esa incógnita se tiene que quedar solita. Tenemos que despejar la d. Como despejo empezamos con ese -1. Este -1 que estaba restando, porque dice -1, estaba restando, pasa a la izquierda con +1. 27 más 1 es igual a 14 por d. O mantenemos el paréntesis, 14 por d. Resolvemos esto. 27 más 1 es 28. 28 es igual a, y aquí tenemos 14 por d, es una multiplicación. Si yo quiero despejar la d, ¿qué le estorba a la d? Le estorba el 14. El 14 con la d, ¿qué están haciendo? 14 por d hemos dicho. Está multiplicando, el 14 está multiplicando, y si yo lo quiero despejar, el 14 pasaría a dividir y la d se queda solita. De esa forma resolvemos, simplificamos. La mitad de 28 es 14, la mitad de 14 es 7, la mitad de 14 es 7, mitad del 7 no tenemos, entonces tendríamos que sacar séptima. La séptima del 14, o sea 14 dividido entre 7 es 2, y la séptima de 7 es 1. ¿Cuánto me queda? 2. Eso quiere decir que la diferencia es 2. Y solamente me decía hallar la diferencia, y ya tenemos la diferencia en 2. Ahora, si yo quiero construir la progresión aritmética, ¿cómo voy a hacer? Progresión aritmética la voy a construir, ¿cómo sería? Empezamos siempre con el primer término. El primer término es A⁻1, que sería -1. El segundo término, ¿cómo voy a calcular? A ese -1 le sumamos la diferencia, le sumamos 2. -1 más 2 sería 1. Seguimos. A ese número le sumamos 2. 1 más 2, 3. Y así vamos formando la progresión aritmética. 3 más 2, 5. El siguiente número sería 5. El siguiente sería 7, 9, 11 y así, ¿no? Hasta llegar al término 15. Vamos a ver si coincide. 11, 13, 15. Este sería nuestro primer término, segundo término,
tercer término, nuestro cuarto término sería 5, nuestro quinto término sería 7, nuestro séptimo término sería 9, séptimo término es 11, octavo término es 13, nuestro noveno término es 15, y así vamos a seguir hasta llegar al término 15 y ver si coincide o no coincide. Vamos a seguir, estamos en el término noveno, ¿no es cierto? Nuestro término décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y nuestro término décimo quinto. ¿Y cuánto tiene que ser el décimo quinto? Tiene que ser 27. Si sale 27 y coincide, está bien hecho. Si no, hay que revisar dónde cometimos el error. El término décimo primero sería 15 más 2, 17. ¿Por qué sumamos 2? Porque aquí nos dice que la diferencia es 2. 15 más 2, 17. El siguiente sería 19, 21, 23, 25 y 27. El décimo quinto término es 27, tal como nos decía el ejercicio. De esa forma ya yo sé que está correcto. El siguiente ejemplo nos dice: en una progresión aritmética se conoce que el tercer término es menos 6 y el noveno término es 18. ¿Cuáles son los primeros términos? Nos dice. Para ello voy a tener que dibujar una progresión más o menos para entender el problema. En una progresión tenemos un primer término, un segundo término, un tercer término, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Entonces voy a anotar primer término, esto es para darnos ideas, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto, sexto término, séptimo término, octavo y noveno término. ¿Para qué hago esto? Para darnos cuenta. Anotamos, dice que conocemos el tercer término. El tercer término es menos 6. O sea, el tercer término, este sería menos 6. Ese es el tercer término. Y el noveno término es 18. Este término sería 18. Ahora lo que necesitamos nosotros es saber cuántos son estos primeros términos. ¿Cómo vamos a saber? Si no tengo la diferencia, vamos a ir anotando. El último término, a sub n. El último término es 18. ¿Está bien? ¿Cuántos términos son? N es igual a 9 términos son. ¿No? Aquí está, ¿no? 9 términos. Son 9 términos. El primer término no tenemos idea cuánto es. Y la diferencia tampoco. No sabemos cuánto es. Entonces tengo dos incógnitas y un problema muy grande. ¿Cómo voy a resolver este tipo de ejercicio? ¿Qué se hace? Vamos a cambiar de color y vamos a suponer por un momento, nos vamos a olvidar de esto un rato, nos olvidamos de esto un momento y nos vamos a ir aquí a la parte derecha. Y aquí vamos a suponer que nuestro primer término, vamos a hacerlo todo con azul, nuestro primer término es menos 6. Vamos a suponer que nuestro primer término es menos 6. Nuestro primer término, segundo término no tenemos. Este sería nuestro segundo, tercero, cuarto, quinto y así, ¿no? O sea, estamos suponiendo que este sería el primer término. Eso estamos suponiendo, primer término. Nuestro segundo término no sabemos cuánto es. Tercero tampoco. Cuarto tampoco. Quinto tampoco. Y el sexto sabemos que es 18, nuestro sexto término. O sea, ¿qué estamos haciendo? Para que entendamos mejor. Vamos a hacerlo con lápiz negro para que podamos entenderle. Vamos a suponer por un momento, voy a cambiarle, voy a decir que este es el primer término, que este es el segundo, que este es el tercero, que este es el cuarto, que este es el quinto, que este es el sexto y que este es el séptimo. Vamos a suponer por un momento eso. ¿Para qué? A raíz de eso voy a poder encontrar
la diferencia. ¿Cómo voy a encontrar la diferencia? Con la fórmula. Todo lo que estoy haciendo con negro es lo que estamos suponiendo nosotros. Entonces, en este nuevo ejercicio, lo que está con negro, podemos decir que el primer término, ¿cuánto es? El primer término es menos 6. Menos 6, primer término. El último término es 18. ¿Cuántos términos son? No vamos a decir que es 9, ¿no? Recuerden que estamos suponiendo esto de aquí que está con negro. Entonces, ¿cuántos términos son? Son 7 términos. Y que me falta solamente la distancia. Observen que gracias a que yo he llegado a suponer o he asignado por un momento, esto es una imaginación que estamos haciendo nosotros, hemos llegado a suponer que el menos 6 es el primer término y que el 18 es el séptimo término, y eso he anotado aquí. El primer término es menos 6, aquí lo tengo, el primer término es menos 6, el último término es 18, aquí está, último término 18. ¿Cuántos términos son? 7 términos son, y solamente me faltaría hallar la distancia, la diferencia. Entonces, gracias a eso yo voy a poder resolver el ejercicio. ¿Cómo resuelvo? Con la fórmula. La fórmula me dice que a sub n es igual a sub 1, a primer término más número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Si reemplazamos datos, a sub n sería 18, es igual a sub 1, que sería menos 6, más n menos 1, n es 7, 7 menos 1 directamente 6 por la diferencia que no sabemos. Vamos despejando 18, este menos 6 que está restando pasa a sumar, 18 más 6 sería igual a, ya vamos a desaparecer el paréntesis, voy a poner, en vez de paréntesis voy a poner punto, que es lo mismo, 6 por d. Este menos 6 que estaba restando pasó a sumar, 18 más 6 sería 24, es igual a 6 por d. Despejamos la d, el 6 está multiplicando, pasa a dividir, 24 dividido entre 6 es igual a d. Dividimos eso, 24 dividido entre 6 es de a 4, igual a d. De esa forma yo puedo calcular la diferencia. La diferencia es 4. Ahora volvemos a la realidad. Volvemos con lápiz azul. Gracias a lo que hemos hecho a la derecha, ya yo puedo saber que la diferencia es 4. Y de ahí está más fácil para encontrar. Simplemente, ¿qué hago? ¿Qué hago para encontrar el segundo término? Recordemos que a ese menos 6 que tengo aquí, menos 6, le resto la diferencia. Como estoy yendo para atrás, se le resta. A este menos 6 le resto la diferencia. Menos 6 menos 4. ¿Cuánto es menos 6 menos 4? Para encontrar el segundo término, ¿qué voy a hacer? Voy a restar menos 6, que es este, menos 6, menos la diferencia, que es 4. Mi segundo término sería menos 10. De esa forma tengo el segundo término, menos 10. Ahora quiero encontrar el primer término. ¿Cómo calculo el primer término? Agarro el segundo y le resto menos 10, le resto la diferencia, menos la diferencia es 4. ¿Cuánto sería? El primer término sería menos 14. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. Nos pide cuáles son los primeros términos. Nuestro primer término es menos 14, el segundo es menos 10, el tercero es menos 6, y así podemos ir llenando. ¿Cuánto sería el cuarto término? ¿Cómo calculamos el cuarto término? Ahora estamos yendo a la derecha. ¿Qué se hace cuando voy a la derecha? Sumo menos 6 más 4, más 4 de la diferencia, ¿no? Recordemos, cuando voy a la derecha, cuando voy hallando este término, que es el quinto término, quiero hallar el sexto término, ¿qué hago? Sumo la diferencia. Pero cuando
cuando tengo el término sexto y quiero hallar el quinto, ¿qué hago? Resto la diferencia. Eso es lo que acabamos de hacer. Pero ahora yo quiero hallar el cuarto término. ¿Cómo calculo el cuarto término? Al menos 6 le tengo que sumar, porque estoy yendo a la derecha, le tengo que sumar 4. Menos 6 más 4 sería menos 2. A ese menos 2 le sumo 4, sería 2. A ese 2 le sumo 4, sería 6. A ese 6 le sumo 4, sería 10. A ese 10 le sumo 4, sería 14. Y a ese 14 le sumo 4, sería 18. De esa forma ya terminamos de resolver ese ejercicio también.